Ya, lo que vamos a desarrollar es referente al tema de determinación de hematocrito, que es lo que van a realizar el día de mañana. Ya, eso les voy a explicar ahora, la parte teórica. A ver, en lo que respecta, ya, en lo que respecta la hemoglobina, la hemoglobina es una proteína tetrapeptídica. ¿Por qué decimos que la hemoglobina es una proteína tetrapeptídica? Porque tiene dos unidades alfa y dos unidades beta. ¿Ya? Por eso decimos que la hemoglobina es tetrapeptídica, porque está formada por un total de cuatro subunidades. O sea, es una proteína multimérica, ¿ya? Es tetramérica. Ahora, cada una de estas subunidades tiene su Hola. tiene su respectivo grupo prostético. El grupo prostético, en este caso, viene a ser el grupo hemo, ¿ya? Es el grupo hemo. Eso lo hace a su vez proteína compleja, ¿no? Las proteínas complejas, o también llamadas heteroproteínas, son aquellas proteínas que poseen grupos prostéticos. Y en este caso, el grupo prostético que posee es el grupo hemo. ¿Qué viene a ser el grupo hemo? El grupo hemo viene a ser cuatro anillos heterocíclicos nitrogenados, denominados anillos porfirínicos o pirroles enlazados al fierro, ¿ya? Estos cuatro pirroles enlazados al fierro son los que forman al grupo hemo, también denominado ferroprotoporfirina o grupo hemo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma la hemoglobina en el organismo? La hemoglobina en el organismo se va a formar cuando reacciona la succinilcoenzima A, que es una sustancia parecida a la acetilcoenzima A, es parecida, ¿ya? Con la glicina. Estas dos se van a fusionar, estas dos reaccionan. La glicina es un aminoácido. La succinilcoenzima A es parecida a la acetilcoenzima A. La reacción lo que va a generar es la formación de cuatro pirroles. Cuando estos dos reaccionen, la succinil más la glicina, eso va a generar la formación de estos cuatro pirroles, ¿ya? Denominados protoporfirina 9. Ahora, a estos cuatro pirroles a estos cuatro pirroles se les va a adicionar un átomo de hierro, una molécula de fierro. Y cuando el fierro se enlaza a estos cuatro pirroles, recién se forma el grupo hemo, ¿ya? O sea, en este caso el fierro se enlaza al nitrógeno, de esa manera se enlaza a los pirroles, formando el grupo hemo. Y luego este grupo hemo se enlaza a cada una de esas unidades, a la unidad alfa, a las dos unidades alfa, a las dos unidades beta, formando finalmente la hemoglobina, ¿ya? Entonces la hemoglobina está formada por dos unidades alfa y dos unidades beta, es tetramérica, y cada una de esas unidades tiene su respectivo grupo hemo. Estas unidades alfa están formadas por 141 residuos aminoácidos y las unidades beta poseen 146 residuos aminoácidos, ¿ya? Esta tiene 141 y esta tiene 146. Esa es la estructura de la hemoglobina. Ahora, la hemoglobina es una proteína globular y tetramérica. Decimos que es globular porque es una proteína compacta, tetramérica porque tiene cuatro unidades. Es compleja porque cada una de sus unidades tiene su respectivo grupo hemo. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos, ¿ya? Glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? La hemoglobina se encarga del transporte de oxígeno y de CO2. Esta es la función de la hemoglobina.
Ahora, esta es la forma normal que tiene la hemoglobina. ¿Ya? Es una forma bicóncava, ¿no? Que tiene un color rojizo, es esférica, ¿ya? Esta es la forma normal que posee la hemoglobina, pero esta hemoglobina puede adoptar otras formas que por lo general esas no son formas normales que se pueden generar debido a algunas mutaciones genéticas, ¿ya? Es el caso de esta forma. El glóbulo rojo es una forma esférica y en este caso esto se denomina esferocitosis. ¿Ya? Es un tipo de anemia, la esferocitosis. Esto no es normal. Puede ser también que adopte una forma ovalada, es un eritrocito ovalado. Esto se denomina leptocitosis. Y puede ser también que adopte de esta forma en os, ¿no? Es una forma falciforme y a esto se le denomina anemia, esto es una anemia drepanocítica o también denominada anemia falciforme. ¿Ya? Esta es una anemia producto de una mutación genética que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a mutaciones. ¿Ya? Esto se debe a la mutación de un gen que simplemente se produce el cambio de una base nitrogenada por otro y eso genera la codificación de otro aminoácido y eso hace que al final el glóbulo rojo tenga esta forma en os, ¿no? Esto viene a ser la anemia drepanocítica o la anemia falciforme, ¿ya? Ahora, la hemoglobina con grupo hemo hierro 2, ¿ya? No se olviden que este grupo hemo tiene hierro y el hierro tiene dos estados de oxidación. Es el hierro más 2 y el hierro más 3. ¿Ya? Es una hemoglobina que posee un grupo hemo cuyo hierro tiene la forma de hierro más 2. Esta forma de hemoglobina con hierro más 2 es la única que tiene la capacidad de transportar oxígeno, ¿ya? Es la única que se une al oxígeno y de esa forma el oxígeno va a ser transportado. A esta forma se le denomina oxihemoglobina. ¿Ya? Es una hemoglobina oxidada, es la oxihemoglobina. Y esa es la razón de por qué el color de la sangre tiene un color rojo o escarlata intenso. ¿Ya? Ese color se debe a que el hierro 2 está unida al oxígeno, el hierro 2 se une al oxígeno, transporta oxígeno y eso va a generar este color rojizo o escarlata intenso. Ahora, ¿qué ocurre con la forma de hierro más 3? ¿Ya? La hemoglobina también tiene grupo hemo, cuyo hierro puede tener la forma de hierro más 3. Esta forma es una hemoglobina reducida, ¿ya? Es la hemoglobina reducida. Y esta forma de hemoglobina no puede transportar oxígeno, ¿ya? Esa forma no va a poder transportar oxígeno. Y eso hace que el color de la sangre sea de un color rojo oscuro o de un color bordó. ¿Ya? Rojo oscuro o color bordó. Ya, esto lo vamos a ver luego. Estos son los valores normales de hemoglobina y de hematocrito. ¿Ya? A nosotros nos interesa principalmente niños, ¿ya? Niños entre 3 a 5 años. Los niveles de hemoglobina pueden ser de 12 a 14 gramos por decilitro. En el caso de las gestantes, debe de ser una hemoglobina mayor a 11, porque si es una hemoglobina menor a 11, esto ya vendría a ser anemia, ¿ya? En el caso del hematocrito, la concentración de hematocrito se expresa siempre en porcentaje. En el caso de los niños de 3 a 5 años, los niveles normales deben de estar entre 36 a 42% y en una gestante debe de ser mayor al 33%, ¿ya? En el caso del hematocrito. Ahora, ¿qué ocurre con el caso del oxígeno y qué ocurre con el caso del CO2? En el caso de los pulmones, ¿ya? A nivel pulmonar, vamos a tener que la hemoglobina se va a unir al oxígeno. Esta es la oxihemoglobina. No se olviden que en este caso estamos hablando de la hemoglobina que tiene la forma de hierro más 2. ¿Ya? Esa es la única forma que va a transportar oxígeno. Entonces se forma la oxihemoglobina
y esta oxihemoglobina va a ser transportada hasta los tejidos, ¿ya? Esta hemoglobina transporta el oxígeno que lo va a fijar a nivel pulmonar y lo transporta hasta llegar a los tejidos. En los tejidos, el oxígeno es depositado para que se pueda llevar a cabo una serie de reacciones químicas. Luego, la hemoglobina capta el CO2 de los tejidos, capta el CO2 de los tejidos y lo transporta al pulmón, ¿no? Entonces, ahí como pueden apreciar, ahí hay un intercambio que ocurre entre el oxígeno y el CO2, ¿no? Ingresa CO2 y sale, perdón, ingresa oxígeno y sale CO2. Hay un intercambio gaseoso que va a ocurrir, ¿no? A nivel pulmonar, ¿ya? Entonces, hay una enzima muy importante que nosotros tenemos dentro del organismo. Esa enzima importante que nosotros tenemos dentro del organismo se denomina anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica puede estar a nivel intracelular, como también puede estar a nivel extracelular. Principalmente la encontramos a nivel intracelular, ¿no? Dentro de los glóbulos rojos. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? ¿Ya? ¿Cuál es la función de la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica puede catalizar la reacción que se da entre el CO2 y el agua. Cuando el CO2 reacciona con el agua, eso va a generar ácido carbónico, ¿ya? Se forma ácido carbónico. Luego, este ácido carbónico se desdobla en bicarbonato más ion hidrógeno, ¿ya? Bicarbonato más ion hidrógeno. Ahora, la reacción inversa también se da. La reacción inversa en este caso es formar ácido carbónico. Se forma ácido carbónico y el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua, ¿ya? Entonces, la anhidrasa carbónica puede catalizar la formación de ácido carbónico, como también puede catalizar la formación de CO2 y agua. Entonces, es una enzima muy importante, ¿ya? Entonces, si cataliza la conversión de ácido carbónico, quiere decir que está reaccionando el CO2 y el agua. El CO2, esta es una molécula proveniente de las reacciones de descarboxilación de las macromoléculas, ¿ya? De ahí proviene el CO2. Y el caso del agua, en este caso es una agua metabólica que se puede formar a nivel de la cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando reaccionan las dos moléculas, eso genera ácido carbónico. Y el ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y ion hidrógeno. ¿Ya? Si esta enzima produce más ácido carbónico, o sea, ese exceso de ácido carbónico puede producir una acidosis. ¿Ya? Podría producir una acidosis. Ya, entonces, esta es una enzima clave, ¿ya? La anhidrasa carbónica. Entonces, ¿de dónde viene este CO2? Este CO2 puede provenir cuando la anhidrasa carbónica desdobla el ácido carbónico en CO2 y agua. Este CO2 se une a la hemoglobina y lo traslada a los pulmones para que se pueda eliminar al momento de la expiración, ¿ya? De la expiración. Ahora, ¿cuántos tipos de hemoglobina tenemos? Existe una gran cantidad de tipos de hemoglobina. Les he colocado solo las más importantes. Tenemos el caso de la hemoglobina A, ¿ya? La hemoglobina A. Es fácil acordarse de este tipo de hemoglobina, ¿ya? Este tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina A, comprende cerca del 97% de la hemoglobina total de un paciente adulto. O sea, es la hemoglobina de un paciente adulto. ¿Ya? A ese tipo de hemoglobina se denomina hemoglobina A. La hemoglobina S. Esta es una hemoglobina alterada genéticamente, o sea, se genera producto de una mutación genética. ¿Ya? Esa mutación genética genera la hemoglobina S. Se encuentra presente en la anemia de las células falciformes, ¿no? En la anemia drepanocítica. O sea, ahí el glóbulo rojo adopta esta forma en os, ¿no? Esa forma falciforme. Y eso genera la anemia falciforme. ¿Ya? Es una hemoglobina mutada, la hemoglobina S. La hemoglobina F corresponde a la hemoglobina fetal.
¿ya? Está presente solo en ese estadio, solo en esa etapa, la fetal, esa es la F. La oxihemoglobina, también llamada hemoglobina oxigenada. Estamos hablando de la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Es cuando tengo yo la forma de hierro más 2, ¿ya? Hierro más 2 unida al oxígeno. Esa es la oxihemoglobina, es una hemoglobina oxidada. La carboxihemoglobina. Esa carboxihemoglobina es la hemoglobina unida al monóxido de carbono. No olvidarse que el monóxido de carbono es muy peligroso, es muy nocivo para nosotros, porque ese monóxido de carbono bloquea la cadena transportadora de electrones. Pues es la razón de por qué el monóxido de carbono es muy tóxico, es muy nocivo. La carbaminohemoglobina. Esta carbaminohemoglobina es una hemoglobina unida al dióxido de carbono, ¿ya? Hemoglobina unida al dióxido de carbono. Y luego tenemos a la hemoglobina glucosilada. Es simplemente la unión de la hemoglobina con la glucosa dentro del glóbulo rojo, ¿ya? Hemoglobina unida a la glucosa dentro del glóbulo rojo. Esa es la hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada tiene que estar en bajas concentraciones en el torrente sanguíneo. No puede estar en concentraciones elevadas. Una concentración elevada de hemoglobina glucosilada ya es un indicativo de que se trata de una diabetes, ¿ya? O sea, el gold estándar para hacer diagnóstico de diabetes es hacer el dosaje de hemoglobina glucosilada, ¿ya? Esa hemoglobina glucosilada debe de estar en concentraciones bajas en el torrente sanguíneo. ¿Y qué viene a ser la anemia? La anemia es una enfermedad que se presenta cuando la hemoglobina o los glóbulos rojos en la sangre están disminuidos. O sea, existe una concentración baja de hemoglobina y de glóbulos rojos. Y eso se puede apreciar también en el color de la persona, ¿no? Por ejemplo, esto es una persona normal, ¿no? Una coloración rojiza, rojo leve, ¿no? En las manos, pero en el caso de una persona anémica, ese color es más tenue, ¿no? Es más débil ese color rojizo. Eso también podría ser un indicativo de que la persona podría padecer de algún tipo de problema anémico, ¿ya? De una anemia. Ahora, ¿qué población es la más susceptible a padecer de problemas anémicos en el caso del Perú? ¿Ya? Son los niños menores de 6 a 35 meses. Es una población bien que hay que considerar debido a los problemas anémicos que se presentan en nuestro país, ¿ya? En el año de 2020, según la encuesta de ENDES, ¿ya? El promedio nacional de anemia para esta población infantil ha sido del 40,1%. Ese es el promedio nacional. Los países, perdón, los departamentos que tienen la más alta tasa de anemia son Puno, Cusco, Huancavelica, Ucayali y el caso de Loreto, ¿no? Esos son departamentos que tienen una tasa elevada de problemas de anemia. En el caso de Ancash, todavía estamos en rojo, ¿ya? En el 2020 teníamos una prevalencia de 40,2%, o sea, ese valor es alto, está por encima del promedio nacional, ¿no? En el caso de Ancash. Actualmente ha bajado un poco, pero todavía sigue estando elevado, ¿ya? Sigue estando elevado. En el 2020 ese es el promedio nacional. Actualmente ha bajado un poco, ¿ya? Pero seguimos estando en rojo en el caso de nuestro departamento. ¿Cuáles son los principales signos de un niño con anemia que padece de un problema de anemia? ¿Ya? Cansancio, palidez, incremento del sueño, ¿no? Hay sueño, fatiga, pérdida del apetito, hay irritabilidad, hay mareos, hay talla baja, ¿no? Ese niño tiene talla baja, tiene problemas del aprendizaje y todo debido a los niveles bajos de hemoglobina en sangre, ¿ya? Ahora, para prevenir estos problemas anémicos, lo recomendable es consumir alimentos que sean ricos en hierro,
¿ya? Ese tipo de alimentos que son ricos en hierro, los podemos clasificar en hierro tipo hemo y en hierro tipo no hemo. Hierro hemo y hierro no hemo. El hierro hemo es de origen animal y esa es la mejor fuente para prevenir los problemas de anemia, ¿ya? Es el caso del vaso, del hígado, carnes rojas y de la sangrecita. Ese tipo de alimentos contiene hierro hemo y ese tipo de hierro es fácil de absorber, ¿ya? Fácil de absorber. El hierro no hemo está presente en algunos alimentos, ¿ya? Es de origen vegetal. Y este tipo de hierro no hemo requiere de vitamina C para que se pueda absorber. Es una diferencia entre el hierro hemo y el hierro no hemo, ¿ya? Este hierro hemo, que está presente principalmente en las vísceras, no requiere de vitamina C para su absorción, a diferencia del hierro no hemo, ¿no? Que es de origen vegetal. Este hierro no hemo sí requiere de vitamina C para que se pueda absorber. Ya está presente en el tofu, en algunas verduras que tengan un color verde intenso, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la espinaca, el caso de los berros, ¿ya? El cacao, los dátiles, ¿no? Los frutos secos, esos son alimentos que contienen hierro de tipo no hemo. ¿Ya? Pero la mejor fuente está acá, ¿no? La mejor fuente es esta, ¿no? Es el hierro hemo, ¿ya? ¿Qué viene a ser el hematocrito? Cuando hablamos del hematocrito, es el nombre que se le da al cálculo del volumen de eritrocitos expresados como un porcentaje de sangre total y se reporta en mililitros por 100. Ya es la aglomeración que sufren los eritrocitos al ser sometidos a una fuerza centrífuga. Es decir, la sangre, que ya puede ser sangre venosa, sangre capilar, ese tipo de sangre tenemos que centrifugarla. Y al centrifugarla, nosotros vamos a obtener un sobrenadante y una fase acuosa, ¿no? Que vendría a ser el plasma o suero. Y ese volumen eritrocitario, lo que se hace es medirlo con una regleta especial y ese cálculo que se hace correspondería al hematocrito, ¿ya? El hematocrito siempre se va a expresar en porcentaje. Es la aglomeración que sufren los eritrocitos o glóbulos rojos al ser sometidos a una fuerza centrífuga, ¿no? Lo que hace es que se precipiten. Entonces tú vas a tener un volumen eritrocitario precipitado. Eso se mide y el resultado se va a expresar en porcentaje. Eso es lo que vendría a ser el hematocrito, ¿ya? ¿Cómo se determina el hematocrito? Hay dos formas para determinar el hematocrito. Dos técnicas, ¿ya? Es el microhematocrito y el macrohematocrito. ¿Cuál es la diferencia entre el microhematocrito y el macrohematocrito? El microhematocrito utiliza capilares, que es lo que les he mandado en el video, ¿no? Esa técnica que utilizan es el microhematocrito. Pero en el caso del macrohematocrito, que es una técnica que no se utiliza mucho en la actualidad, esta utiliza unos tubos especiales que son estos, denominados los tubos de Winthrop. ¿Ya? Este es un tubo de Winthrop. Con este tubo de Winthrop se puede determinar la concentración de hematocrito. Pero en este caso, el método se denomina macrohematocrito. ¿Ya? Si utilizo capilares que son más pequeños, a esta técnica se le denomina microhematocrito, que es la que más se utiliza. Ahora, existe una relación matemática entre la concentración de hemoglobina y la concentración de hematocrito, ¿ya? ¿Qué es esta? La hemoglobina es igual a hematocrito dividido entre 3, o lo que es lo mismo decir hematocrito es igual a hemoglobina multiplicado por 3. Ahora, esta fórmula solo puede ser utilizada para el caso de pacientes sanos. No lo puedes utilizar en pacientes anémicos. Ojo, tenga en cuenta eso para la hora del examen, ¿ya? Si es un paciente sano, sí lo puedes utilizar. Esa relación es válida, pero si no es un paciente sano, si es un paciente que ya tiene un problema anémico, esa relación no sirve, ¿ya? Esa relación no se va a poder utilizar.
¿ya? Entonces, la relación de hemoglobina-hematocrito consiste en calcular el valor de la hemoglobina al dividir el hematocrito entre un factor. Y usualmente se utiliza 3 y 3.3, ¿ya? Ese es el factor que se utiliza. Ahora, esta relación, vuelvo a repetir, solo se utiliza, solo se cumple para individuos normales, ¿ya? Para individuos normales. Para personas con valores normales de hemoglobina, hematocrito y también de eritrocitos o pacientes normocíticos, ¿ya? Solo para ellos. En pacientes que tengan problemas anémicos, esa relación deja de cumplirse, esa relación no me sirve, ¿ya? Solo entonces para pacientes sanos. Ahora, hay una relación que sí la puedo utilizar, ¿ya? Esa relación que establece, hay una relación entre la hemoglobina y hematocrito, esa relación donde se relaciona la concentración de hemoglobina con la concentración de hematocrito, a esa relación se le denomina concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Más denominada como CHCM, ¿ya? Concentración de hemoglobina corpuscular media, el CHCM. Esto sí sirve para todo tipo de pacientes, ¿ya? Esta relación sí la vamos a utilizar para todo tipo de pacientes. Este CHCM, sus unidades de medida son en gramos por decilitro y esto vendría a ser igual a la concentración de hemoglobina dividido entre la concentración de hematocrito multiplicado por 100. Esta es la fórmula para poder calcular el CHCM, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve el CHCM? Nos da una medida global de la cantidad de hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. Se encuentra elevado cuando hay deshidratación eritrocitaria, como el caso de una esferocitosis hereditaria, esto es genético, ¿ya? O en el caso de una drepanocitosis, una anemia falciforme, puede estar disminuida en el caso de la anemia ferropénica. En una anemia ferropénica, este CHCM va a estar disminuido y aumentado en el caso de una anemia falciforme. Este índice es clave para la clasificación morfológica de las anemias, ¿ya? ¿Cómo se evalúa la concentración de hemoglobina en el organismo? La concentración de hemoglobina en el organismo lo podemos determinar mediante técnicas espectrofotométricas o fotocolorimetría, ¿ya? Usando un espectrofotómetro o usando un fotocolorímetro. Ese es el equipo que vamos a utilizar para saber cuánta concentración de hemoglobina hay en mi organismo. ¿Ya? Es un dato cuantitativo en este caso. Ahora, hay algunos equipos que me pueden dar una idea de cuánta hemoglobina hay en el organismo. Es el caso de los hemoglobinómetros portátiles. Hay hemoglobinómetros portátiles que utilizan tiras reactivas. Esos hemoglobinómetros portátiles que utilizan tiras reactivas, los datos no son tan exactos, puede haber ciertas variaciones, ¿ya? Pero me sirve para dar una idea de cómo están los niveles de hemoglobina. O sea, son parecidos a los glucómetros, bien parecidos a los glucómetros. Ya funcionan con una gota de sangre. Ahora, hay hemoglobinómetros, sí, que trabajan con cubetas que se basan en fotometría, o sea, es absorción de la luz, y ese tipo de hemoglobinómetros sí son exactos, son precisos, pero el costo es alto, ¿no? El costo de un hemoglobinómetro que utiliza cubetas con fotocolorimetría, más o menos esos hemoglobinómetros son carísimos, ¿no? Están entre los 2.000 a 3.000 soles, ¿no? Cada uno de estos equipos. En el caso de estos hemoglobinómetros portátiles que utilizan tiras reactivas son más económicos, ¿ya? Esos son más económicos. Pero los otros que utilizan cubetas, esos son más caros, mucho más costosos. Pero el valor que me da es exacto, es preciso, ¿ya? Y en los laboratorios de bioquímica se utilizan espectrofotómetros y fotocolorímetros, ¿no? Se utilizan estos equipos, se utilizan reactivos para determinar la concentración de hemoglobina, ¿ya? En el organismo. Ahora,
Lo que van a hacer, por favor, el día de mañana, el horario de 7 a 11 de la mañana, es la evaluación del microhematocrito. Van a determinar cuánto hematocrito tienen en uno de los, puede ser uno o dos, ¿ya? Escojan ustedes a la persona o las personas que se van a realizar la prueba, van a sacar sangre venosa, podría ser también sangre capilar, ¿ya? Pero de preferencia sangre venosa. Sangre venosa, eso lo van a hacer con ayuda de la señorita Fiorella que está en el laboratorio. Van a utilizar unos Vacutainers, esos Vacutainers tienen anticoagulante, están anticoagulados, se saca la muestra, unos 5 minutos de muestra de sangre, y luego esa muestra de sangre venosa se coloca en capilares, ¿no? Como han visto ahí en el video, ¿ya? La técnica que van a utilizar es del microhematocrito, se van a usar capilares, ¿ya? Hay dos tipos de capilares, el capilar rojo y el capilar azul. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos capilares? El rojo, este es un capilar que tiene parina y el azul es un capilar que no tiene parina, ¿ya? O sea, el rojo es con anticoagulante y el azul es sin anticoagulante. Es la diferencia entre los dos capilares. Se pueden utilizar los dos tipos de capilares. ¿De qué va a depender que utilice el capilar rojo o el capilar azul? Si yo he sacado la muestra en un Vacutainer que tiene anticoagulante, la sangre ya está anticoagulada. Si la sangre ya está anticoagulada, lo que debo de utilizar es el capilar azul, el capilar azul que no tiene parina, ¿ya? Es el que debo de utilizar. La pipeta Pasteur es una pipeta de punta larga, es una pipeta pequeña, chiquitita, que sirve para recolectar las gotas de sangre, ¿ya? Para eso sirve. Se utiliza plastilinas. El material biológico que se va a utilizar es sangre venosa o anticoagulante o también podría ser sangre capilar, ¿ya? Ahora, dentro de los equipos que se utilizan para determinar el microhematocrito está la microcentrífuga y está el uso de las regletas, ¿ya? Las regletas que se utilizan para determinar la concentración de hematocrito al final. Este es el procedimiento que se utiliza, ¿ya? Para lo que es la técnica del microhematocrito. Lo primero hay que tomar la muestra en capilares azules sin heparina para sangre venosa con anticoagulante EDETA, ¿no? O sea, si tú sacas la muestra venosa en un Vacutainer o en un tubo que contiene anticoagulante, ¿ya? Que contiene anticoagulante, el capilar que debes de utilizar es el capilar azul, porque ese capilar no tiene anticoagulante, es sin heparina, ¿ya? Se debe llenar aproximadamente entre el 70-80% del capilar sin dejar burbujas de aire, ¿ya? No debe haber burbujas de aire en el capilar. Si hay burbujas de aire, ese capilar hay que descartarlo y recolectar nuevamente la muestra de sangre. Una vez que ya tengo el capilar con la sangre venosa, el siguiente paso es ocluir o tapar el extremo del capilar que estuvo en contacto con la sangre venosa. ¿Ya? Esa oclusión se realiza utilizando plastilina o se hace un sellado al fuego. El sellado al fuego ya no se utiliza, por lo general se utilizan plastilinas para ocluir el extremo del capilar, ¿ya? No se ocluye el extremo limpio. El extremo limpio no se ocluye, ¿ya? El extremo que estuvo en contacto con la sangre, es el extremo que se va a ocluir. Una vez que ya tengo ocluido el capilar con la plastilina, eso se lleva a la microcentrífuga, ¿ya? Se coloca en la microcentrífuga y luego se centrifuga por 10 minutos o 5 minutos hasta 5.000 revoluciones por minuto. En el caso de la microcentrífuga que hay en la facultad, eso ya está programado, entonces simplemente se presionan los botones y automáticamente empieza a funcionar la microcentrífuga. Eso lo va a hacer Fiorella, pero quiero que observen cómo realiza todo el procedimiento, ¿ya? Una vez que ya se centrifugó, el siguiente paso es realizar la lectura de los resultados, ¿ya?
se lleva a cabo utilizando se puede hacer manualmente, se puede hacer. Manualmente se hace utilizando una regla de tres simple o se puede hacer utilizando una regleta especial, ¿ya? Que es la que han visto ahí en el video. Para la regleta se sostiene el tubo frente a la escala de manera que el fondo de la columna de los eritrocitos quede exactamente al mismo nivel de la línea horizontal correspondiente al cero. Ya eso también les va a ayudar Fiorella, ya para que puedan realizar el cálculo del hematocrito. Ahora, ¿qué ocurre si no tengo la regleta? Si no tengo la regleta, lo que se tiene que hacer es una regla de tres simple. Esta es la forma correcta como se coloca el tubo capilar después de haber centrifugado en la regleta. ¿Ya? Miren, este es el volumen eritrocitario que ha sedimentado. Luego acá arriba es el plasma sanguíneo. Esta parte superior final del plasma sanguíneo tiene que coincidir con esta última línea de la regleta. ¿Ya? Se debe colocar de esta manera. ¿Ya? Esto de aquí es la plastilina que se ha colocado. Esta plastilina de acá, el borde superior tiene que corresponder a la línea inferior de la regleta. ¿Ya? Y luego se hace la lectura. ¿Ya? Este se ve en la regleta a cuánto equivale en porcentaje este volumen eritrocitario, que se expresa en porcentaje. Ahora, si no tuviera la regleta, lo que tengo que hacer es una regla de tres simple. Para realizar la regla de tres simple, ¿cuáles son los datos que yo requiero? ¿Ya? Este es el capilar, este es el capilar que ya está centrifugado. Tiene los glóbulos rojos sedimentados y en la parte superior tenemos el plasma. Entonces, utilizando una regla normal, lo que yo mido es la distancia total que corresponde a la distancia del plasma y a la distancia del hematíes. ¿Ya? Eso lo hago con una regla que te mida en centímetros. Luego mido cuánto es la medida del volumen eritrocitario que ha sedimentado, ¿no? Con una regla, ¿ya? Con una regla lo mido. Aló. Sí, doctor, estoy en clase, doctor. 32. Ya. Entonces, con una regla, tú mides esta distancia del plasma hematíe y la distancia del hematíe. Una regla que te mide en centímetros, ¿ya? Luego realizas una regla de tres simple. ¿Cómo hace la regla de tres simple? Supongamos que esta distancia que yo he medido del plasma y el hematíe corresponda a X, ¿ya? Mi regla de tres simple sería de esta manera. X, que es la distancia total, esto me representa el 100%, ¿ya? X es el 100%. Y para el caso de la medida del hematíe, que vendría a ser Y, ¿cuánto me representa esto en porcentaje? ¿Ya? Entonces, la concentración del hematocrito sería igual a 100 multiplicado por Y dividido entre X. Esto sería el cálculo de manera manual utilizando regla de tres simple para el caso del hematocrito. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Si la distancia de Y es 2,4 centímetros y la distancia de X, es decir, del plasma y del hematí es de 5,8, esto tiene que ser mayor. Entonces mi regla de tres simple sería 5,8 me representa el 100% y para 2,4, ¿cuánto me representa en porcentaje? La concentración de hematocrito vendría a ser igual a 100 multiplicado por 2,4 dividido entre
5.8. Para este caso sale 41.4%, ¿ya? Entonces, de esa manera se calcula. Ya, esto es el resumen de lo que vendría a ser un hemograma completo. En el caso de un hemograma completo, básicamente, en los resultados, lo que se va a evaluar es la serie roja, o sea, la serie eritrocitaria, la serie blanca, que es la serie leucocitaria, y la serie plaquetaria. Estos tres datos, todo hemograma lo debe tener, ¿ya? Es un hemograma completo, completo. En el caso de la serie roja, aquí hablamos de hemoglobina, de hematocrito. Estos valores, en el caso de la hemoglobina, este valor se determina con espectrofotometría o fotocolorimetría y ese valor va en el hemograma, ¿ya? Y luego también se calcula, se ve cuánto es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la muestra, ¿ya? Lo que vendría a ser el recuento de glóbulos rojos denominado RBC, ¿ya? También debe realizarse el cálculo del BCM, HCM y CHCM. ¿Ya? Eso va en la serie roja. Ahora, ¿para qué me sirve? En el caso de la serie roja, sirve para detectar anemias y poder clasificarlas. Sirve para evaluar la capacidad de transporte de oxígeno, sirve para analizar la producción y destrucción de los glóbulos rojos y de identificar algún tipo de alteraciones en el tamaño y contenido de la hemoglobina. ¿Ya? La serie blanca, que es la serie leucocitaria, aquí se determina la cantidad de leucocitos totales, la cantidad de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Todos estos son glóbulos blancos. ¿Y para qué me sirve esta serie blanca? Esto sirve para identificar infecciones bacterianas, infecciones virales o algún tipo de infección parasitaria. También sirve para evaluar inflamación y alergias, para detectar alteraciones del sistema inmunológico, sospechar problemas de leucemia. Esto también hay que tener cuidado, ¿no? Lamentablemente ahora los casos de leucemia en niños se ha incrementado. En los últimos años, los problemas de leucemia se han incrementado, ¿no? Entonces, un niño que tenga un hemograma que no es normal, ¿no? Es decir, un hemograma donde yo tenga hemoglobina baja, tenga glóbulos rojos bajos, ¿no? Y luego tú le das tratamiento a ese niño, le haces nuevamente el hemograma y los resultados siguen estando bajos, se podría tratar de un problema de leucemia. Ya, eso no es normal. Entonces ahí hay que acudir ya a un especialista, en este caso, a un hematólogo, para que haga el descarte de si es o no leucemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, un hemograma que no es normal, ¿no? Donde tengamos hemoglobina baja, glóbulos rojos bajos, ¿no? Leucocitos también anormales, leucocitos elevados, por ejemplo, en más de un resultado de hemograma, podríamos estar sospechando de algún tipo quizás de problema de leucemia, ¿ya? La serie plaquetaria, en la serie plaquetaria ahí se ve la cantidad de plaquetas, básicamente la cantidad de plaquetas, y esto sirve para evaluar el riesgo de sangrado o algún tipo de problema de trombosis, ¿ya? Si hay una excesiva agregación plaquetaria, es un problema de trombosis. Si es lo opuesto, eso vendría a ser un problema de hemorragia, ¿no? Un riesgo de sangrado, ¿ya? Esto, por ejemplo, son resultados de un hemograma, ¿ya? Ahí está la serie roja, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, BCM, HCM. Está la serie blanca, leucocitos totales, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? ¿Cuánto de plaquetas tiene? ¿Ya? Esto es lo que se debe evaluar en todo hemograma. ¿Ya? Ahora, en el caso de un problema anémico, ahora, cuando hablamos de anemia, existe una clasificación morfológica de la anemia. ¿Cómo clasificamos desde el punto de vista morfológico a la anemia? ¿Ya? La anemia se clasifica de tres formas: microcítica, normocítica y macrocítica. Para
Para esta clasificación, yo necesito calcular los valores de BCM y de HCM. Esos dos valores son básicos para saber qué tipo de anemia tiene el paciente, ¿ya? Ahora, si la hemoglobina está baja, los hematíes están bajos, es una anemia. Simplemente decimos que es una anemia. Ahora, para saber qué tipo de anemia es, se calcula el BCM y se calcula el HCM, ¿ya? Nos interesan los valores en el caso de una gestante. Esos valores tienen que memorizarlo. En el caso de una gestante, cuando hablamos de una anemia, eso es según la OMS y según el MINSA, ojo, ¿ah? Cuando los valores de hemoglobina estén por debajo de 11, y si se trata de una gestante que está en su primer o tercer trimestre de embarazo, ahí podríamos hablar de una anemia. O si es menos de 10,5 en el caso del segundo trimestre, ¿ya? Por debajo de 11 o si es menos de 10,5 en el segundo trimestre. Ahí estamos hablando de un probable problema de anemia, ¿ya? En el caso de los hematíes, en las mujeres debe estar entre 4 o 5 millones por milímetros cúbicos, ese es el RBC normal. En el caso de los hombres, entre 4,5 a 6 millones por milímetro cúbico. ¿Ya? El varón tiene siempre más glóbulos rojos que la mujer, porque tiene mayor masa muscular, ¿no? Siempre la mujer tiene menos glóbulos rojos que el varón, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber si es microcítica, si es normocítica o si es macrocítica? Entonces, lo primero es ver si es anemia o no es anemia. Si es anemia, hemoglobina y glóbulos rojos, básicamente dos valores, ¿ya? Hemoglobina y glóbulos rojos. Si están alterados, anemia. Ahora, para saber si es micro, normo o macrocítica, se calcula BCM y HCM, ¿ya? ¿Qué ocurre si los valores de BCM están entre 80 a 100 fitolitros? Estos son valores normales de BCM. Ojo, ¿ah? Estos son valores normales de BCM. Pero resulta que la hemoglobina está baja. Hemoglobina baja y BCM normal, eso vendría a ser una anemia normocítica. ¿Ya? Es una anemia normocítica. ¿Ya? Miren, el glóbulo rojo, ¿cómo está? El glóbulo rojo está agrandado, ¿no? Es un glóbulo rojo inflado, agrandado. ¿Ya? Eso también se puede observar en el microscopio. ¿Cuándo hablaremos de una anemia microcítica? Es fácil, miren, es fácil acordarse. Micro es pequeño. Si es micro, el glóbulo rojo es pequeño. ¿Ya? Ahí el tamaño del glóbulo rojo va a ser bien pequeño. Si es microcítica, el BCM tiene que estar por debajo de 80 fitolitros. Si está por debajo de 80 fitolitros, eso es una anemia microcítica. Si el BCM está por encima de los 100 fitolitros, es una anemia macrocítica. Ahí haga una regla memotécnica para poder acordarse. Primero los valores normales de BCM, 80 a 100. Por debajo de 80, bajo, micro. Por encima de 100, elevado, macrocítico. Hay glóbulo rojo bien grande, agrandado. ¿Ya? Y para complementar, le hago el cálculo del HCM. Le hago el cálculo del HCM. Si yo tengo un HCM por debajo de 27 picogramos, eso es una anemia hipocrómica. ¿Ya? ¿Qué cosa es una anemia hipocrómica? Eso está relacionado con el color del glóbulo rojo. Es un color tenue, débil. Y eso se debe a que es una anemia microcítica. La anemia microcítica es hipocrómica. Y para saber si es hipocrómico, se calcula el HCM. Por debajo de 27 picogramos es hipocrómico. O sea, el glóbulo rojo tiene un color rojo débil, ¿no? Un color que no es muy intenso. Si el BCM está por encima de los 32 picogramos, eso es una anemia hipercrómica. O sea, el color rojizo es bien acentuado, ¿ya? Es un color rojo oscuro. Ese es hipercrómico. Y la anemia hipercrómica siempre va a ser macrocítica, es macrocítica, ¿ya? Entonces, para saber si es hipercrómico es con el HCM.
para saber si es macro o micro con el BCM, ¿ya? Eso de hipocrómica o hipercrómico está relacionado con el color del glóbulo rojo, ¿ya? Ahora, si está por debajo de 32, con eso corroboro, en el caso del CHCM, si el CHCM está por debajo de 32 gramos por decilitro, con eso corroboro que es microcítico. Si el CHCM está por encima de 36 gramos por decilitro, con eso confirmo que se trata de una anemia macrocítica. Es simplemente ya para confirmar, ¿ya? ¿Qué anemias son consideradas microcíticas? La anemia ferropénica. Una anemia ferropénica es microcítica. O sea, niveles de fierro bajo en el organismo. Niveles de fierro bajo en el organismo. Eso es anemia ferropénica y es microcítica, ¿ya? Las talasemias, que son mutaciones genéticas. Una talasemia es microcítica. Cuando hablamos de normocíticas, las normocíticas pueden ser hemolíticas y no hemolíticas. Hemolítica, la esferocitosis y la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de esa enzima produce anemia hemolítica, que es de tipo normocítico, ¿ya? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se olviden que es una enzima importante para el ciclo de las pentosas, para la fase oxidativa del ciclo de las pentosas, ¿ya? Es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si esa está en deficiencia, produce anemia hemolítica. La anemia falciforme. La anemia falciforme también es una anemia hemolítica de tipo normocítico. Las no hemolíticas, la pérdida de sangre, o sea, una hemorragia te puede producir anemia normocítica. La anemia plásica, que ya es el caso, por ejemplo, de una leucemia, ¿no? Es algo más grave, más serio. Una anemia aplásica es normocítico, ¿ya? Es una anemia normocítica. La anemia por enfermedad crónica, o sea, una insuficiencia renal crónica o problemas de hipertiroidismo, eso podrían generar anemias normocíticas. En el caso de las macrocíticas, macro se clasifican en megaloblásticas o no megaloblásticas. Cuando hablamos de una anemia megaloblástica, es la deficiencia de vitamina B12, la anemia perniciosa. Eso en el caso, por ejemplo, de los vegetarianos estrictos, ¿no? Que no consumen alimentos de origen animal, ¿no? La vitamina B12 está presente en alimentos de origen animal, no en alimentos de origen vegetal. Y por lo tanto, estos vegetarianos estrictos pueden padecer de anemia perniciosa, ¿no? Porque ahí está presente la vitamina B12, ¿ya? También puede ocurrir deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico es de tipo megaloblástico y eso produce anemia macrocítica. Y finalmente, dentro de las megaloblásticas tenemos las enfermedades hepáticas. Las enfermedades hepáticas, algunas enfermedades hepáticas pueden producir anemias macrocíticas. Pero si eso se agrava, si los problemas de enfermedad hepática se agravan, eso es ya normocítico, ¿ya? Una enfermedad hepática grave, una insuficiencia renal grave, crónica, eso puede generar anemias normocíticas. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo, ahí están los valores normales, eso deben de memorizarlo, por favor, especialmente para el caso de los gestantes, ¿ya? Gestantes, valores normales de hemoglobina, 11 a 13 gramos por decilitro. Por debajo de 11 ya es un problema anémico. En el caso de los niños de 5 a 11 años, de 11,5 a 13,5, ¿ya? Estos son criterios de la OMS y el MINSA. Los glóbulos rojos del RBC, valores normales en una gestante de 4 a 5,2 millones por microlitros o millones por milímetros cúbicos. ¿Ya? El BCM normal es este, en el caso de una gestante de 80 a 100 fitolitros. La hemoglobina corpuscular media debe estar entre 27 a 32 picogramos. Y en el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media, debe estar entre 32 a 36 gramos por decilitro. Estos son valores normales. Lo que tienen que memorizar, por favor, son estos valores en el caso de una gestante, que es lo que yo voy a preguntar, ¿ya? En el examen. Ahora, en el caso de la hemoglobina, ¿qué ocurre en el caso de la hemoglobina por altura? ¿Ya?
En el caso de una hemoglobina por altura, según la OMS y según el MINSA, para diagnosticar anemia, la hemoglobina medida se corrige restando el valor según el factor altitud, ¿ya? Aquí tienen las altitudes y el factor de corrección que debe utilizar. Entre 1000 a 1499 metros de altura se utiliza este factor, 0,2 gramos por decilitro. O sea, el valor medido de hemoglobina le resto 0,2, ¿ya? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de Huaraz, ¿no? Huaraz tiene creo que 3050, 3060 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es el promedio, o sea, estaríamos en este valor, ¿no? El valor promedio, o sea, entre 3000 a 3429 metros sobre el nivel del mar, el factor de corrección que yo debo restar a la hemoglobina medida es de 1,9, ¿ya? 1,9 gramos por decilitros. Y estos ya son criterios de severidad de la anemia según la OMS, la OPS y el MINSA. Cuando hablamos de una anemia leve, si está entre 10 a 10,9 gramos por decilitro. Aquí hay una disminución ligera de la cantidad de hemoglobina, suele ser asintomática, o sea, no hay síntomas graves. En una anemia moderada, los niveles de hemoglobina están entre 7 a 9,9 gramos por decilitro, ¿ya? Y aquí ya hay fatiga, disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, hay palidez y requiere aquí ya de manejo clínico, ¿no? Requiere de un tratamiento farmacológico, ¿ya? Anemia severa, por debajo de 7 gramos por decilitro. Aquí hay riesgo vital, hay urgencia médica y requiere evaluación también inmediata, ¿ya? Por debajo de los 7 gramos por decilitro. Esto es severo. Esto ya considerando los factores, ¿no? O sea, la hemoglobina que has medido en el laboratorio restando el factor altitud, ¿no? Que sería este. En el caso nuestro, 1,9. Si le restas 1,9 y te sale uno de estos rangos, ¿ya? Ahí lo podrías catalogar como anemia leve, moderada o severa, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en una gestante? ¿Ya? Miren, en una gestante, ahí como pueden apreciar, cuando transcurre la gestación o cuando transcurren los meses de gestación, aquí como pueden apreciar, la concentración de hemoglobina va a ir bajando, ¿ya? Los niveles de hemoglobina baja. Eso es normal en una gestante, ¿ya? Eso es normal en una gestante. Eso vendría a ser un proceso normal del embarazo debido a que en una gestante se produce este factor, ¿no? Hay una hemodilución fisiológica en el embarazo, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que el volumen plasmático aumenta entre 30 a 50% en una gestante, mucho más que la masa de los eritrocitos. O sea, hay mayor contenido de agua. Y este exceso de agua es lo que va a producir la dilución de la hemoglobina. La sangre se vuelve más diluida, hay una baja concentración de hemoglobina, es por eso que conforme va transcurriendo la gestación, la concentración de hemoglobina en una gestante va a ir disminuyendo. ¿Ya? Es un proceso normal en el embarazo. ¿Qué factores contribuyen a que los niveles de hemoglobina en un gestante disminuyan? ¿Ya? Mayor demanda de hierro por el feto y la placenta, cambios hormonales, presencia de estrógeno, presencia de progesterona, que lo que hacen es producir una expansión del volumen sanguíneo, ¿no? Eso en el caso de las gestantes, ¿ya? Hay una adaptación materna para mejorar la perfusión uteroplacentaria y tolerar la pérdida sanguínea del parto. Eso es normal, es fisiológico. El problema está cuando estos valores van disminuyendo por debajo de 11, ¿no? Si disminuyen por debajo de 11, eso sí ya no es normal, ¿ya? Si los valores están por debajo de 11, eso ya no es normal. Ahí recién ya hablamos de una anemia y por lo tanto ahí requiere ya de un tratamiento farmacológico. Es por eso que en las gestantes es importantísimo la suplementación y la alimentación nutricional, ¿ya? La suplementación, y la alimentación es básica en una gestante para evitar los problemas de anemia.
Ya, a ver, estos cálculos, por favor, principalmente los dos primeros, tienen que memorizarlo. BCM y hemoglobina corpuscular media, ¿ya? El HCM. ¿Cómo se calcula el BCM? Es la concentración de hematocrito multiplicado por 10 dividido entre la cantidad de glóbulos rojos que hay, ¿ya? Los valores normales de BCM están entre 83 a 100 fitolitros. El HCM es hemoglobina multiplicado por 10 dividido entre la cantidad de glóbulos rojos. Los valores normales de HCM están entre 27 a 34 picogramos. Esos dos valores, por favor, memorícenlos. La fórmula también memorícenlas. ¿Ya? Esto es un ejercicio que puede venir de manera parecida en el examen de laboratorio. Esto es un caso. Es un paciente cuyo hematocrito está en 45%, la concentración de hemoglobina está en 16 gramos por decilitro, el RBC es de 4.7 millones por mililitros cúbicos en sangre. RBC significa la cantidad de eritrocitos en la muestra que se ha calculado, ¿ya? Entonces, analizando esos valores, hemoglobina 16, ¿no? No hay problema de anemia, no es un problema anémico, es un valor normal, ¿ya? 16 gramos por decilitro es un valor normal y te pide calcular el BCM y el HCM. ¿Cómo calculas el BCM? Hematocrito dividido entre la cantidad de glóbulos rojos o RBC multiplicado por 10. Simplemente reemplazas en la fórmula. Hematocrito es 45, el RBC es 4.7, lo multiplicas por 10 y este resultado sale 95.74 fitolitros. Está normal, ¿no? El HCM, no, sí está normal, está en el rango, ¿no? Está en el rango. El HCM es concentración de hemoglobina entre la cantidad de glóbulos rojos multiplicado por 10, ¿ya? Reemplazas en la fórmula, hemoglobina es 16, RBC es 4.7, lo multiplicas por 10 y eso sale 34 picogramos. Adicionalmente se puede calcular el CHCM, es hemoglobina dividido entre hematocrito multiplicado por 100. Hemoglobina es 16, hematocrito es 45 y lo multiplicas por 10, ¿no? Eso sale 35,5 gramos por decilitro. O sea, los valores están normales, están en el rango, ¿ya? Entonces, eso es todo lo referente a lo que vendría a ser el descarte de problemas anémicos. Lo que van a hacer en el laboratorio es medir la concentración de hematocrito en este caso, ¿ya? Yo les voy a dejar un hemoglobinómetro portátil para determinar también la concentración de hemoglobina. También les voy a dejar un glucómetro, ¿ya? Un hemoglobinómetro y un glucómetro para que determinen cuánto de hemoglobina y cuánto de glucosa hay, ¿ya? En esa sangre, anotan los resultados, por favor, y esos son los resultados que van a colocar en su informe de laboratorio. Para esta parte solo de hemoglobina y solo de hematocrito, hemoglobina y hematocrito. El de glucosa es para otro informe, ¿ya? El de glucosa anotan ese resultado y lo guardan para otro informe de laboratorio.